Ahí está. Por otra parte, debo disculparme por no haberles entregado todavía las notas del último examen, ¿sí? Que era bastante larguito, pero comprendan ustedes que también este examen es a domicilio, por lo tanto, pues, tienen que demostrar pues, la capacidad de poder resolver. Sea como fuera, lo voy a... No te escucho. ¿No me escucha? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Sí, Inge, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha, Inge. Buenas tardes. Muchas Sí, gracias. ingeniero, se escucha correctamente. Ya, muy Tal bien. vez en algunos de la señal un poco distorsionada. Sí, Tal vez. ya, muy bien. Entonces, el modelo que vamos a estudiar hoy en la tarde es la continuación del modelo. Hemos estudiado el modelo de compra, ¿se acuerdan? Es el modelo de compra y lo habíamos desglosado. Sin embargo, hoy en la tarde no se está viendo. Ese es el otro problemita. Vamos a suspender un poquito más. A ver, ahí. Aquí estoy. No se ve. Parece que es una tarde muy oscura. Parece que va a llover. No se puede ver, así que hoy día vamos a estudiar el modelo de compra con déficit. Entonces, a ver acá, aquí, muy bien. Vamos a estudiar el modelo de compra con déficit. Con déficit. Déficit. Muy bien. Entonces, vamos a plantear este modelo bajo las siguientes circunstancias. De la misma forma que vimos en la clase anterior, nos vamos a construir en un eje de coordenadas cartesianas la representación en el eje de las ordenadas de las existencias en el inventario. Existencias en el inventario. Y en el eje de las ordenadas vamos a representar el tiempo. El tiempo, en este caso podríamos expresar en años, ¿cierto? Y las existencias en unidades físicas. Bien, el hecho es de que para el modelo de compra habíamos indicado que se parecía a una sierra. Este modelo también tiene esas mismas características, ¿de acuerdo? Pero resulta, sí, y esto es importante tomar en cuenta, está saliendo muy bien, por lo visto, ¿no? El nivel 0 se encuentra acá. Este es el nivel 0. Este es el nivel 0. Nivel 0. Es el nivel 0. ¿Qué implica esto? De que cuando existiendo un inventario, esto lo voy a borrar para no confundir, va a existir un inventario máximo de esta magnitud. Pero cuando llega el inventario debido a la demanda, porque aquí se produce la demanda, que además se expresa en unidades físicas por unidad de tiempo, va bajando hasta que llega un momento en que se agota. A partir de ese momento se produce un déficit que vamos a llamar F, el déficit. Por lo tanto, la primera variable que vamos a introducir ahora va a ser la variable F, que es el déficit. El déficit, y se mide en unidades monetarias sobre unidad física por unidad de tiempo. Ahí. Y además se va a incorporar un nuevo elemento que se llama costo de déficit. Costo de déficit. Costo de déficit. Y este costo de déficit va a ser igual a perdón, aquí miren, caramba, una equivocación muy fuerte la mía, discúlpenme. El costo de déficit se mide el déficit se mide en unidades físicas. Y el costo de déficit evidentemente se mide en unidades monetarias sobre unidad física por unidad de tiempo. Bien, conocidos estos dos elementos, entonces nos centramos nuevamente en el gráfico y resulta que aquí van a aparecer dos tiempos. El tiempo T1, que va a ser el tiempo de existencia de inventarios. Entonces, T1 va a ser el tiempo de existencia
de inventarios. Y por supuesto se va a expresar en unidades de tiempo, ¿sí? Ese tiempo pueden ser los años o meses, etcétera, ¿no? Hay varios que quieren ingresar, vamos a admitirles, y ya está. Y aquí durante este déficit se produce en el tiempo 2, por lo tanto, T sub 2 es igual al tiempo de déficit. Es igual al tiempo de déficit. Tiempo de déficit. Y, por supuesto, que tiene que expresarse en unidades de tiempo. Y finalmente, la vez que cuando concluya el déficit, inmediatamente se va a reponer esa cantidad de unidades y ese va a ser la cantidad económica de pedido que habíamos expresado con la letra Q mayúscula, que es la cantidad económica de pedido que había desarrollado, ¿sí?, ese famoso inventor norteamericano Fort Whitman Harris, ¿no? Fort Whitman Harris. Bien. Entonces ya se han conocido todos los elementos que tenemos acá y lo que vamos a hacer inicialmente es desarrollar, ¿sí?, la ecuación de costo, la ecuación de costo para un pedido, Y esta ecuación de costo para un pedido va a ser igual a, inicialmente, C va a ser igual a P, que es el precio de compra, multiplicado por la cantidad que se va a comprar, más H, que sigue siendo para este modelo, el costo de compra, es decir, los costos administrativos que surgen de la compra que ya hemos explicado en la clase anterior, más el inventario máximo promedio, multiplicado por el costo de mantenimiento de inventario, que lo conocemos, ¿sí?, y por T sub 1, que es este tiempo, porque solamente en el tiempo T sub 1 existe inventario. Y aquí se agrega un nuevo término que va a ser igual al faltante promedio, multiplicado por el costo de déficit que se produce en el tiempo 2, porque el déficit se produce en el tiempo 2. Ahora ustedes habrán podido notar la existencia acá de ángulos, y este es el primer ángulo alfa, y este es el otro ángulo alfa. Ahora, otro elemento que vamos a notar acá es de que el tiempo T es el tiempo entre pedidos. Tiempo entre pedidos. Una vez que se hace el pedido, llega acá, otra vez se hace el pedido, llega acá, bajo ese supuesto, ¿no? Entonces, ahora nos resulta un poco más interesante esto porque voy a bajar un poquito, está muy elevado el... A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí?, es hacer algunas conceptualizaciones, como las siguientes. Miren, este ángulo Ingeniero, alfa... Sí, señor. no se nota muy nítido. No sé si puede enfocar un poquito mejor, tal vez. No, estoy con alta O al definición. final, Sí, sí. tal vez cuando nos termine de explicar una foto nítida y nos comparten el WhatsApp. No, les voy a compartir el archivo. Ya. El archivo, sí, no se preocupen. Sí, yo lo Oh, voy a haber gracias. hecho tal vez antes, no se preocupen. Ustedes vayan siguiendo esto. Pero yo estoy viendo acá y es la misma... es que el problema es que en este momento hay una penumbra debido a que parece que va a llover, se ha nublado acá en Obrajes, pero está oscuro, parecen las 6 de la tarde, bajo esa circunstancia, pero tratemos de voy a tratar de hacer los números un poquito más grandes. Bien, entonces bajo esta consideración, entonces este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, ¿verdad? Entonces inicialmente podemos tomar este primer triángulo y decir que la tangente de alfa, es igual al cateto opuesto, que es el inventario máximo sobre el cateto adyacente, que en este caso es T sub 1. Es T sub 1 el cateto adyacente, sobre T sub 1. Esa es nuestra primera relación trigonométrica. La siguiente relación trigonométrica va a ser
va a corresponder a este otro triángulo, a este de acá, este otro triángulo acá, este. Como es el mismo ángulo, entonces tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es F, sobre el cateto adyacente, que es T sub 2. Y finalmente, como este mismo ángulo es el mismo para todo este triángulo grande, entonces podemos decir que tangente de alfa es igual a Q, a toda esta extensión Q, la cantidad económica de pedido sobre T, que es el tiempo entre reposición de inventarios. Entonces, gracias a esta relación podemos tomar en cuenta la siguiente. Voy a borrar estas definiciones que he puesto aquí arriba. A ver, vamos a volver un poquitito, por lo menos a un término medio lleguemos. Ahí está. Ahí, muy bien. Voy a borrar estos elementos de acá. Porque tengo que hacer bastantes ecuaciones. Mi pizarrón es demasiado pequeño y eso un poco me dificulta el hacer números grandes, bueno, en total, pero tenemos que adecuarnos a lo que se tiene. Muy bien, ahora ustedes verán que el inventario máximo, que Q va a ser igual, o el inventario máximo va a ser a Q menos F, ¿no? Si hacemos una relación de proporciones, podemos indicar que el inventario máximo se ve, o ya no se ve ahí, a ver. Ajá. Sí, tienes razón, no está muy bien enfocado, es algo ahí está, no está saliendo adecuadamente, ahí, ahí. Ahí. El inventario máximo es igual, el inventario máximo es igual a Q menos F, Q menos F. Muy bien, esta la llamaremos ecuación 1. Ecuación 1. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es establecer relaciones entre esta primera relación trigonométrica con esta última, ¿sí? Porque como las tangentes alfa son las mismas, entonces yo puedo relacionar el inventario máximo sobre T sub 1. Y esto va a ser igual a Q sobre T. Q sobre T. De aquí, multiplicando de manera cruzada, va a ser inventario máximo por T igual a Q por T sub 1. Y de acá T sub 1 va a ser igual al inventario máximo por T sobre Q. Sobre Q. Y ese T sub 1 va a ser igual a el inventario máximo, dice que es igual a Q menos F sobre Q. Sobre Q. Pero también sabemos que T, el tiempo entre pedidos, este valor de T de acá, ¿no? El valor de T, que en este momento voy a tratar de... A ver, ahí está. Por lo menos eso. Este valor de T, que es el tiempo entre pedidos, es igual a Q sobre D. Es igual a Q sobre D. Si hacemos un análisis dimensional, Q se expresa en unidades físicas y la demanda se expresa en unidades físicas sobre unidades de tiempo. Entonces, unidad física con unidad física se van y el tiempo pasa a ser el numerador. Por lo tanto, en vez de T, vamos a colocar Q sobre D. Y por supuesto que Q con Q se simplifica y por lo tanto T sub 1 es igual a Q menos F sobre D. Entonces, esta vamos a llamar ecuación 2. Esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahí está la ecuación 2. Vamos a hacer otra relación trigonométrica. Ahora vamos a comparar esta relación. Esta relación no se me está viendo ahí, ¿no? Esta relación voy a tomar ahora en cuenta. Esta de acá con esta otra. Por lo tanto, vamos a indicar de que F sobre T sub 2 es igual a Q sobre T. A Q sobre T. Vamos a multiplicar de manera cruzada de tal manera que F por T es igual a Q por T sub 2.
Y ahora vamos a despejar T sub 2. Ya no se ve, miren. Caramba, está un poquito mal este enfoque siempre, tal vez yendo un poquito más atrás. A ver, ahí. Tal vez mejore inclusive la recepción. Ya. Entonces, T sub 2, T va a ser igual a... no, lo que queremos es despejar T sub 2. T sub 2 va a ser igual a F por T sobre Q. Sobre Q. Pero sabemos de que T sub 2 va a ser igual a F sobre Q. Pero sabemos que T es igual a Q sobre D. A Q sobre D. Por lo tanto, Q con Q se pueden simplificar y el resultado, miren, qué problema no. Ya, que Q sobre D se pueden simplificar y en consecuencia T sub 2 simplemente es igual a F sobre D. Y estos valorcitos los vamos a copiar aquícito, en este extramito, porque necesitamos aquel lado del pizarrón. Por lo tanto, de esta relación trigonométrica, de estas tres relaciones trigonométricas, sabemos que T sub 1 es igual a Q menos F sobre D, es la ecuación 3. Y la ecuación 2, perdón. Y la ecuación 3 indica, aquí vamos a poner coma, T sub 2 es igual a F sobre D. Así simplemente. Voy a borrar esto porque necesito trabajar con algo más de espacio. Ya sabemos de dónde se obtienen estas relaciones. No se preocupen, por favor. Esta misma deducción ustedes ya la tienen. En la anterior clase les mandé esta información, pero ahora también enseguida les voy a enviar. Bien, ahora, ¿hay alguien más que quiere entrar? Sí, hay personas que quieren entrar. Les vamos a admitir. Ahí están. Muy bien. Entonces ahora extiendo nuevamente. Ya no necesitamos mucho el gráfico. Voy a extender esta pantalla un poquito más hacia acá. Hacia aquí. Muy bien, porque necesitamos todo espacio. Este espacio. Bien. Ahora, con esta información que tenemos acá, entonces vamos a reemplazar en la ecuación del costo para una ecuación para un pedido. Por lo tanto, va a ser igual a, no se me ve, entonces inicialmente un poquitito más arribita voy a poner. No logro calcular exactamente. Ya, ahora sí. Aquí, muy bien, acá. Ahora vamos a hacer una copia de esta ecuación, que esta es la ecuación 0. Esta es la ecuación 0. Entonces, en la ecuación 0 voy a reemplazar la información. Va a ser igual al costo de realizar un pedido a P por Q. P por Q. Más H, que es el costo de hacer el pedido, más. Ahora, esta es una constante y 12 también es otra constante. N sobre 2 son constantes. Debo multiplicar por I sub m, pero sabemos que I sub m es igual a Q menos F, Por lo tanto, vamos a reemplazar en cuenta del valor I sub m a Q menos F. Q menos F. Y debo multiplicar por T sub 1, pero T sub 1 había sido igual a Q menos F, sobre D. Y es toda la información que tenemos en el tercer término, y ahora pasamos al cuarto. En el cuarto término también voy a expresar inicialmente las constantes que van a ser el costo de déficit sobre 2 por F y por T sub 2. Pero T sub 2 había sido igual a F sobre D. Pero este es el costo de realizar un solo pedido. Cuando nosotros necesitamos, ¿sí?, para n pedidos por año, pero sabemos que n pedidos es igual a D sobre Q. Esa es la relación que utilizamos en la anterior clase. Entonces, la ecuación del costo total para n pedidos por año la vamos a denominar
CT, que va a ser igual a C por N, es decir, a este valor multiplicado por N. Y va a ser igual entonces a P por Q, que multiplica a D sobre Q, a D sobre Q, en el primer término. En el siguiente término va a ser H por D sobre Q. En el tercer término va a ser igual a M medios, que multiplica a Q menos F porque al cuadrado, porque fíjense, es el mismo binomio y además está en producto y por lo tanto lo puedo elevar al cuadrado sobre D. Más E medios por F al cuadrado sobre la demanda multiplicado por N, que va a ser D sobre Q. Entonces ustedes verán que aquí varios elementos se simplifican. En el primer término con Q, en el segundo no hay nada que simplificar. En el tercero, un momentito, aquí me he olvidado multiplicar, perdón, aquí me he olvidado del tercer término por D sobre Q. Aquí debo multiplicar por D sobre Q, D sobre Q, más E por F al cuadrado sobre 2D por D sobre Q. Entonces, en el tercer término, D con D se simplifica y en el cuarto también D con D se simplifica. De manera que la ecuación del costo total, va a ser igual a P por D más H por D sobre Q más N medios, que multiplica a Q menos F, todo esto elevado al cuadrado, sobre Q. Y el cuarto término va a ser igual a E por F al cuadrado sobre 2Q. Muy bien. Entonces ahora tenemos que emplear, según la deducción de Ford, Whitman, Harris, tenemos que derivar parcialmente. Vamos a encontrar la derivada parcial del costo total inicialmente respecto de la variable Q. En el primer término no existe la variable Q, por lo tanto es 0. En el segundo término sabemos que la variable Q se encuentra en el denominador, por lo tanto va a ser Q al cuadrado, ¿sí? Inicialmente por el numerador, por la derivada del numerador que es 0, menos H por D por la derivada del denominador que es 1, más M medios que es constante, que es una constante. Ahora voy a abrir corchete acá, y tengo la variable Q tengo tanto en el numerador como en el denominador. Siguiendo las reglas va a ser Q al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del numerador, que va a ser 2 veces Q menos F. Por la derivada de Q, que es 1. Por el numerador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que va a ser igual a Q menos F al cuadrado, por supuesto, por la derivada del denominador, que es 1. Y finalmente, menos, ¿sí? Va a ser E medios, perdón, todavía hasta el momento es más, ¿verdad? Esto es más. E sobre 2 es constante y F al cuadrado también es constante. Por lo tanto, esto va a ser Q al cuadrado, ¿cierto? La derivada cuando está la variable en el denominador es la variable al cuadrado. Y por nada más, pues, porque en el primer caso también es la derivada del numerador, pero aquí no hay variable Q, por lo tanto es 0. Multiplicado por el denominador sin derivar, por Q, 0 por Q es 0, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y esto lo vamos a igualar a 0, por lo tanto, la derivada parcial del costo total respecto de la variable Q vamos a igualar a 0. Muy bien. Pero vamos a hacer algunas... ¿hay alguien más que está queriendo? No, nadie más quiere entrar. Por lo tanto, la ecuación se transforma en menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios, abro el corchete, ¿sí? En el denominador es Q al cuadrado
y voy a empezar a multiplicar. Aquí hay un producto, va a ser 2 por q al cuadrado menos 2 por q y por f, por q por f. Menos, vamos a desarrollar este binomio, va a ser igual a, inicialmente colocaré un paréntesis, va a ser igual a q al cuadrado menos 2 veces q por f y más f al cuadrado. Es el desarrollo del binomio elevado al cuadrado, ¿cierto? Cierro corchete, menos f por f al cuadrado sobre 2 veces q al cuadrado. Muy bien, ahí está. Y esto va a ser igual a 0 además. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver qué cosas interesantes podemos tener dentro del corchete. H por D sobre Q al cuadrado 2 se modifica, más M medios, Y ahora vamos a trabajar ahora con el numerador. Vamos a ver qué resultado tenemos. 2 veces Q al cuadrado menos 2Q por F menos Q al cuadrado más 2 veces Q por F y menos F al cuadrado. Y en realidad estoy siguiendo las reglas de la matemática. Se transforma el corchete ahora simplemente en paréntesis, menos E por F al cuadrado sobre 2 veces Q al cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Como verán ustedes, acá hay cosas interesantes, porque este término con este otro término se pueden simplificar porque tienen signo contrario, y vamos a llegar a la siguiente relación. Va a ser H por D sobre Q al cuadrado más M medios, que multiplica, ahora veamos qué es lo que pasa en el numerador. 2Q al cuadrado menos Q va a ser simplemente Q al cuadrado y menos F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Se simplifica enormemente, ¿no? Menos E por F al cuadrado sobre 2 veces Q al cuadrado. Y esto es igual a 0. Muy bien. Estamos quedando sin tiempo, dice. Vamos a avanzar hasta donde se pueda. Hasta ahí todavía se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Como no hay mucho espacio, entonces, a ver, vamos a bajar un poquitito más. Hay un poquito de espacio en el pizarrón para que puedan ver. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se puede hacer acá. Menos H por D sobre Q al cuadrado más M medios, Aquí puedo dividir, ¿cierto? Y el resultado va a ser igual a 1 menos F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Claro, porque esta es una suma. Sí, claro, algebraica, por supuesto, ¿no? Y se puede expresar Q al cuadrado sobre Q al cuadrado es 1 menos F al cuadrado sobre Q al cuadrado es esta relación que obtenemos acá. Y esto va a ser menos E por F al cuadrado sobre 2 veces Q al cuadrado, y esto va a ser igual a 0. Muy bien, qué cosa más interesante. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, decir que menos H por D sobre Q al cuadrado, más M medios, voy a multiplicar ya, ¿no? Este valor por este otro. Menos M medios, multiplica a F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Y menos E medios por F al cuadrado sobre Q al cuadrado. Y este resultado es igual a 0. Muy bien. Ahora voy a tener que volver aquí adelante. Voy a borrar esto de acá. Y lo que voy a hacer ahora es trasladar este resultado allá arriba. A ver, vamos a ver. Ahí sí, está. Un poquitito. No lo van a ver ustedes, sino que tengo que llevar acá necesariamente. A ver, ahí. Voy a trasladar y voy a hacer una copia acá directamente hasta donde se pueda ver. Aquí se puede ver, aquí se puede ver. Por lo tanto, en lo que habíamos quedado es menos H sobre Q al cuadrado más M medios
menos m medios que multiplica a f al cuadrado sobre q al cuadrado, menos e medios sobre que multiplica a f al cuadrado sobre q al cuadrado y es igual a 0. Pero aquí podemos hacer algunas inferencias, ¿no? Por ejemplo, la siguiente. Vamos a factorizar en el tercer término. En el segundo término se quedó nomás como n medios. Aquí voy a factorizar, por lo tanto va a ser menos, ¿qué voy a factorizar? F al cuadrado sobre q al cuadrado, Y va a ser igual. Y además 2 más aquí, ¿no? Menos f al cuadrado sobre 2q. ¿Y qué va a quedar en este término? Va a quedar simplemente m más e. Y esta ecuación la vamos a llamar ecuación 4. Bien, hemos llegado hasta ese punto. Ahora vamos a proceder a continuación a derivar. Miren, se me fue. Es que la he borrado, esta ecuación anterior. ¿Qué problema? El costo total, la ecuación del costo total es igual a P por D más H por D sobre Q más, aquí tenemos el siguiente, es M medios, ¿dónde está nuestra ecuacióncita? Miren, la he borrado sin querer. ¿Qué problema? Tenemos que volver acá. M es M medios, inventario máximo es Q menos F, Q menos F, y T sub 1 era igual a T sub 1 es igual a Q menos F, por lo tanto es QF al cuadrado sobre D, inicialmente estoy reproduciendo esta ecuación, más F al cuadrado más F medios por E y por T sub 2, pero T sub 2 era igual a F por D, era igual a F por D. Y esta ecuación es la ecuación para hacer un pedido, para hacer la ecuación del costo total va a ser a P multiplicando todo esto por Q sobre D, que es igual a N, ¿no? N es el número de pedidos por año, que es igual a unidades por 1. Tiene que ser D sobre Q, así, ¿no? Eso tiene que ser D sobre Q. Por lo tanto, esta relación va a quedar, esto es P por Q, perdón, ¿no? Va a ser P por D más, esto era inicialmente H nomás. Inicialmente esto era H para 1, esto era H más H por D sobre Q, más M medios por Q menos F, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre Q, más ME sobre 2 por F al cuadrado sobre Q. Esa era la relación que habíamos encontrado. Espero no haberme equivocado, porque ahora lo que vamos a hacer es, ¿dónde está nuestra ecuación, nuestra última ecuación? Esta es la ecuación 4, muy bien. Entonces, ahora esto de acá lo voy a borrar. Y vamos a derivar parcialmente respecto a la variable f. Por lo tanto, a ver, un poquito más allá. Ahí. La derivada parcial del costo total respecto de la variable f, en el primer caso, en el primer término es 0. En el segundo caso también 0 porque no hay f. Entonces, más m medios sobre 2 veces q, porque ahora q es una constante. La derivada de lo que está aquí adentro es igual a 2 veces q menos f, y la derivada de f es igual a menos 1.
más E sobre 2Q, 2 sobre 2Q, son constantes y por lo tanto la derivada de f al cuadrado va a ser igual a 2 veces f. Este 2 con este 2 se simplifica, este otro 2 con este otro 2 se simplifica. Y ahora lo que voy a hacer es igualar, ¿no? M voy a multiplicar a Q menos F, pero esto con signo negativo, sobre Q, más E por F sobre Q, y esto es igual a 0. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Dividir, ¿no? M multiplica a 1 menos F sobre Q, más E por F sobre Q, y esto es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar menos M más F sobre Q por M más F sobre Q por E, y esto es igual a 0. ¿Qué más podemos hacer? Dejar menos M acá, más, aquí voy a